Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para todos y todas. Bueno, les cuento lo siguiente. Lo que voy a compartir brevemente con ustedes hoy es en relación a Alicia Hasson, que es una psicóloga, psicoanalista argentina, contemporánea. Ustedes van a encontrar el texto de ella, que es La adolescencia tardía. Ella este texto lo escribió en el 2007, ¿sí? Vive en Buenos Aires, es miembro de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y, digamos, es interesante el aporte que ella hace una cita muy breve de una sesión de Ariel, que es un joven de 25 años, pero lo interesante es que ella se pregunta y enuncia en relación a la adolescencia tardía qué es lo que está ocurriendo en la estructuración de ese psiquismo, de ese adolescente. Qué es lo que es, digamos, si se pueden hacer algunas premisas generales de por qué esta adolescencia tardía. En primer lugar dice, bueno, la adolescencia va mucho a tener que ver con cómo se fue estructurando ese psiquismo anteriormente, ¿no? En su historia. Y digamos, los últimos logros que va a tener el adolescente va a tener que ver con todo lo que tiene que ver la complejización del pensamiento, la abstracción del pensamiento, la curiosidad del pensamiento, ese reordenamiento psíquico. Hay un grado de complejización creciente que se va a ir dando, ¿sí? Entonces, esto va a implicar modificaciones y cambios en la instancia psíquica del preconsciente, ¿sí? Este cambio que va a tener en esta estructuración psíquica va a ir dándole mayor complejización y lo importante, como veíamos en otros artículos y en otros autores, y en esto van a ver cómo van coincidiendo, es importante la ligazón y de las representaciones nuevas que se vayan constituyendo. Esto le va a ir dando un sostenimiento al yo. Y él plantea que hay dos aspectos o dos momentos. Uno es esto del pensamiento abstracto, donde el pensar aparece ligado por un conjunto de representaciones y esto le da una perspectiva, una categoría de pensamiento, ¿sí? A ese adolescente. Esto es muy importante porque es la posibilidad de la proyección, de complejizar el pensamiento. Ahora hay un punto, hasta acá digamos es interesante lo que plantea, pero hay un punto más angustioso, por decirlo de alguna manera. Esta palabra angustiosa la refiero yo, no la autora, pero sí lo que quiere compartir Alicia con nosotras es cómo enfrenta el adolescente a la sexualidad y a la muerte, pero no en general, sino cómo enfrenta su propia sexualidad y su propia muerte. Esto es clave porque aparece un mecanismo que no es un mecanismo ligado a lo psicopatológico, sino que es un mecanismo que necesita el psiquismo instaurarlo para de alguna manera poder sostener este yo, que tiene que ver con la desmentida, ¿sí? La desmentida tiene que ver con un adolescente que mantiene idealizaciones para poder sostener este yo y para poder de alguna manera no asumir la castración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que si esta desmentida, digamos, sigue instaurándose, puede convertirse en un aspecto más siniestro. Por eso, digamos, acá lo que juega un papel clave, muy importante, ¿cuál es? El papel que tienen los pares, ¿sí? Los amigos, ese grupo que comparten en la manera de vestirse, la manera de hablar, la significación de las palabras que tienen solo en ese grupo. Los de afuera no entienden la significación que tienen determinadas palabras, la manera de hablar, y de esa manera, digamos, este enlace con otros pares le permite poder ir desestimando la autoridad que tienen los padres sobre ellos mismos, ¿sí? Esta tarea, digamos, de
de los adolescentes, por otro lado, tiene que ver con esto de la pertenencia a un grupo es central. Esto es central. Imagínense ahora en todo este contexto del aislamiento. Por eso hay tantos artículos en diferentes espacios y redes que piensan y que, digamos, se hacen preguntas en relación a esto. Digamos, cómo el aislamiento, a uno de los factores en esto coincide en la mayoría, que más impacto tiene, digamos, que los más perjudicados de alguna manera es este sector adolescente, donde los pares son los con los que les permite sostener su yo, nada más ni nada menos. Pero bueno, volviendo al artículo que Alicia comparte con nosotros de la adolescencia tardía, es importante esto, este mecanismo de la desmentida, el papel que va a tener en la constitución del psiquismo y el papel que juegan las idealizaciones, por lo tanto, que le da potencia y le da fuerza, ¿sí? Es toda una tarea de formación de ideales que se van conformando en ese sujeto. Ahora, lo que hay que ver es cuál es la hegemonía que tienen estas corrientes psíquicas de identificaciones secundarias que van a ir de alguna manera reprogramando a este super yo, ¿sí? Y, digamos, el trabajo es que este adolescente no quede atrapado en esta desmentida, que no quede anclado ahí, sino que pueda ir constituyendo y realizando nuevas ligaciones, nuevas producciones vinculares, libidinizadas, que le permitan entonces, digamos, proyectarse en una vida propia, ¿sí? Esto es muy importante también el papel cultural que juega, porque a veces también la constitución de esos ideales tiene que ver con qué aspectos son valorados en la cultura, y esto también va a incidir en el adolescente. Pero digamos, lo importante cuando ustedes lean este artículo es en relación a cómo va a enfrentar su propia sexualidad, y ahí entonces también se va a poner en juego digamos, la pulsión, ¿sí? La va a sostener, la pulsión sostiene ese mismo objeto, lo que va a ir cambiando es la meta que va a ir teniendo ese objeto. Eso es lo que se va a ver también en este contexto. Así que bueno, esto es muy brevemente lo que plantea Alicia. Tengan en cuenta que esto lo escribió en el 2007, hoy estamos a 2020 y seguramente, como yo les comentaba en otras clases que hemos tenido, es mucho lo que se debe estar escribiendo y lo que se está debatiendo en este contexto en relación a las adolescencias, ¿no? Bueno, espero que les haya servido como una guía y bueno, y espero que nos podamos ver muy prontamente. Bueno, un abrazo y cuídense mucho.